La Iglesia Cristiana Cuadrangular de Envigado presenta Escuela Dominical. a continuación el estudio de la palabra por parte de nuestro pastor Gabriel Osorno. Inclina tu rostro y cierra tus ojos por un momento allí donde estás y dile: Señor, háblame en esta mañana, háblame tu palabra. Yo quiero oír tu voz. Yo quiero escucharte cada día, Señor, y que tú puedas ministrar mi vida a través de la palabra. Señor, abre mis ojos espirituales, porque quiero cada día ver tu gloria. Señor, allí en los hogares, abre los ojos de mis hermanos y cada día, Señor, podamos ver tus cielos abiertos sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. La gloria y la honra son para nuestro Dios. Bienvenidos todos en esta mañana, en este día, a nuestra escuela dominical. Quiero invitarles a que abran sus Biblias, los que han traído sus Biblias, los que tienen allí sus dispositivos, puedan ustedes. Aquí leemos la palabra y la versión que usamos es la versión de las Américas. Así que les invito a que abran allí sus Biblias en el libro del Éxodo, el capítulo 3, versículos 1 en adelante. Vamos a estar leyendo a manera de introducción, porque tenemos un tema que hemos venido hablando acerca de algunas consecuencias por decisiones apresuradas. Algunas consecuencias por no obedecer plenamente lo que Dios habla, lo que Dios dice. Y obviamente que a veces los propósitos de Dios son estorbados en nuestra vida. Quiero decirles que los propósitos de Dios no son estorbados porque Dios quiera hacerlo, sino que nosotros mismos, sin darnos cuenta, estorbamos esos propósitos de Dios. Históricamente se dice que el pueblo de Israel anduvo 40 años por el desierto, pero el recorrido realmente lo pudieron haber hecho en 40 días. Y cada día se convirtió en un año a raíz muchas veces de la desobediencia. De igual manera, muchas veces por la desobediencia, un camino que podemos recorrer o que se pueda tener o lograr en menos tiempo, sin darnos cuenta, nos encargamos de que ese proceso se detenga. Hablamos de los propósitos de Dios, pero a veces los propósitos de Dios, sin darme cuenta, yo los detengo. ¿Saben por qué? Porque Dios es muy caballero. Y Dios no te va a forzar a hacer nada que tú no quieras. A veces pensamos que Dios nos tiene que forzar a hacer algo. No, Él no nos va a forzar. Él nos ha dado libertad para que nosotros tomemos nuestra propia decisión. Cuando Dios creó al hombre, dice la palabra que le dio libertad. Y en libertad fuimos creados, dice la Escritura. Pero el hombre determina, yo determino cómo vivo, yo determino si obedezco o no obedezco, yo determino las cosas. Y Dios sencillamente me da oportunidades para que yo continúe. Dios me da oportunidades todos los días. Es decir, que cada día que amanece, Dios te está dando una oportunidad
más. De que tú le busques, que tú le sirvas, que tú le honres, que le obedezcas. O sea que bendito el nombre del Señor. Pero Él no nos va a forzar a hacer nada. Por eso muchas veces decimos, no, es que yo no he sentido. No se trata de sentir, se trata de obedecer. El ser humano a veces no siente de obedecer. Pero para hablar de ello, porque hemos venido hablando acerca de algunas consecuencias que tenemos que acarrear por no obedecer plenamente lo que Dios ha dicho. Este libro de la Biblia, o al menos este capítulo, habla acerca de el llamado que Dios le hizo a Moisés. Y de una manera muy particular, Dios le habla a este hombre y los invito para que leamos y observemos los apartes que se dan. Dice la Biblia que Moisés estaba apacentando el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Ustedes saben que Moisés estaba en Egipto y por un error que él cometió tuvo que huir a esta tierra. Entonces allí se acomodó con un señor Jetro que tenía algunas hijas. Se enamoró de alguna de ellas, se casó y empezó a trabajar con él ahí a cuidar sus rebaños. Yo diría que este tiempo Moisés lo que estuvo fue creciendo en aprender. Y Dios le estaba dando oportunidades, como de decirle, bueno Moisés, ¿cuándo vas a reflexionar en tu vida? ¿Cuándo vas a reflexionar? Yo aquí estoy, Dios le dijo, aquí estoy, ¿y tú qué? ¿Qué piensas hacer? Porque desde antes de nacer Dios tiene un propósito con Moisés. Igual que Dios tenía un propósito con tu vida desde antes que vinieras a este mundo. Tú no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí porque Dios tiene cosas grandes para ti. Y tú estás aquí porque Dios tiene lo mejor para ti. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba entreteniendo su tiempo, porque no tenía más que hacer. Y dice la palabra que en su trabajo él condujo al rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Oré, el monte de Dios. Allí hay muchas cosas que notar. Yo no quiero profundizar mucho en esto, porque la idea es que observemos el propósito de Dios con la vida de este hombre. Yo creo que Moisés había sufrido muchísimo haciendo un trabajo después de ser hijo del rey, tener que ir a cuidar ganados. Eso no es fácil, pero a él le correspondió eso por su actitud. Versículo siguiente, dice la palabra que él dirigió el rebaño y que lo llevó hasta el monte. Y allí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza, y Moisés miró, y aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Primer paso, hubo algo que él vio y que llamó su atención. Yo creo que hay algo en la vida que tú has visto y que ha llamado tu atención, o muchas cosas. Muchas veces no podemos dejarnos llevar por lo que nos llama la atención. Hay que comprender los propósitos de Dios, pero a él le llamó la atención, y yo creo que hay una razón por la cual a él le llamó la atención, es porque Moisés era un hombre que conocía a Dios, había conocido al Señor. Yo creo que él solamente estaba allí como un poco escondido, tratando de hacer su voluntad sin saber qué hacer, sin saber cómo iba a retomar la tarea, como algunas veces nos puede llegar a pasar a algunos de nosotros. Conocemos al Señor, pero como que nos resguardamos y como que el Señor nos habla, como que no es conmigo.
Pero resulta que sí es contigo. Sí es contigo. Y él pudo ver cómo la zarza, y yo creo que es una maravillosa señal. Sigamos leyendo el versículo 3. El versículo 3 dice la palabra que entonces dijo Moisés. ¿A quién le dijo? Si él estaba solo. La Biblia dice que Moisés le dijo. ¿A quién le habló Moisés? Según la palabra, le dijo a él mismo. O sea que es importante en la vida yo hablarme a mí mismo. Mira, cuando yo tomo una decisión, yo me hablo y me hago promesas. Cuando yo quiero algo en la vida, yo me prometo y yo me hablo y yo hablo conmigo. Ahora, Moisés está solo totalmente allí cuidando el rebaño. Pero él tomó la decisión de hablarse, porque es el momento en que uno toma la decisión. En la vida, uno es el que toma la decisión de lo que quiere vivir y de cómo quiere vivir. Nadie la toma por uno. ¿Qué fue lo que él se dijo a él mismo? Dijo, iré. ¿Qué fue lo que dijo? Me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Mira, algo tan simple, algo tan sencillo. Yo quiero acercarme, mis amados. ¿Quién tomó la decisión? ¿La tomó Dios o la tomó Moisés? ¿Quién toma la decisión para acercarse, Dios o usted? La Biblia dice que ya Dios tomó la decisión y se acercó a nosotros a través de Jesucristo. Pero Jesucristo vino y aún nosotros nos cuesta aceptar y acercarnos a Él. Él vino y nos buscó y queremos que todos los días nos siga buscando y nos siga rogando. Moisés tomó la decisión y dijo, me acercaré yo. Mis amados, cuando uno quiere las bendiciones del Señor, uno se acerca al que tiene las bendiciones. Usted se acerca y recibe las bendiciones y usted se puede acercar a Él y puede tener las bendiciones de Él. Pero tienes que acercarte. Tienes que tomar la decisión. Dios es tan maravilloso que aún nos la lleva a la casa. Aún nos quedamos haciendo otras cosas y el Señor nos las lleva. Pero ¿qué tal si nosotros nos acercamos al Señor? Él tomó la decisión de acercarse para ver las maravillas. Porque lo de Dios siempre es maravilloso. Versículo 4. Solamente estoy leyendo. Cuando el Señor vio que Él se acercaba, observen. Moisés tomó la decisión de acercarse y el Señor lo vio que se estaba acercando. O sea que cuando usted se acerca al Señor, el Señor lo está viendo que usted se está acercando. Y lo primero que Dios le dijo a Moisés fue: ¿qué fue lo que le dijo? Él lo vio que se... Versículo 4, por favor. Él lo vio que se acercaba para mirar. Y entonces Dios lo llamó. ¿A qué iba Moisés? ¿A qué iba? Solo a observar. Muchas veces nos acercamos para observar, pero bueno, el Señor es tan maravilloso que Él aprovecha el momento. Pero a veces nosotros somos tan desinteresados que ni siquiera para mirar nos acercamos. Y hermanos, si usted se acerca al Señor para ver lo que pasa,
luego usted no tendrá palabras para expresar lo que pasa cuando usted se acerca al Señor. El Señor tiene cosas grandes, cosas maravillosas. Él estaba solamente, ¿y por qué motivo la zarza? Él no sabía qué estaba pasando, parece. Entonces Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Allí encontramos el primer límite, según el versículo 5. El primer límite que Dios le colocó a él fue, ¿cuál? No te acerques más de la manera que lo estás haciendo. O sea que usted va a decir: no, entonces yo quiero acercarme a Dios y entonces Dios me va a detener. Lo que pasa es que Moisés no sabía que era Dios. Usted y yo sí sabemos cuándo Dios está y cuándo yo quiero acercarme a Dios. Él no lo sabía, porque él estaba tan escondido que él creía que podía seguir escondido allí, y dijo: aquí pasaré mis años cuidando el ganado de mi suegro. No es que sea malo cuidar el ganado del suegro. El problema está si está escondiéndose. Y entonces él le dijo: no te acerques. Y le coloca, o le dice, le da algunas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? No te acerques aquí. Quítate, ¿qué? ¿Qué fue lo primero que le dijo? Que se quitara, ¿qué? Ustedes han leído esta historia, yo solamente la estoy repasando. Que se quitara el calzado de los pies, porque el lugar donde estás es, ¿qué? Tierra, ¿qué? Santa. El lugar es santo. Entonces le dijo que se quitara el calzado de los pies. ¿Por qué le dijo que se quitara el calzado de los pies? Para que sus pies pudiesen tener contacto con lo santo, porque el lugar donde está es santo. Las sandalias, el calzado, representa en la vida lo que impide que nos acerquemos a Dios. En este caso era el calzado de los pies. Pero hay sandalias en nuestra vida espiritual que no nos dejan acercarnos al lugar santo. El calzado es algo que yo me coloco en un momento determinado. El calzado no me lo colocan otros, sino que yo mismo me lo coloco. Al menos tengo ese deseo de tener ese calzado. Muchas veces en la vida hay calzados que nos hemos colocado y nos impiden entrar a la presencia de Dios. Hay calzados que tenemos que no nos dejan estar en la presencia de Dios. Y el Señor lo primero que le dijo fue: quítate los calzados de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra, ¿qué? Santa. Dios le dijo: yo quiero que tengas contacto con lo santo. Yo quiero que palpes lo santo. Yo quiero que toques con tu cuerpo lo santo. Dios no le dijo: yo sé que en tu corazón vive la santidad. Yo sé que en tu corazón eres santo, no necesitas más. No, Él le dijo: quítalo. Quita lo que hay en medio entre lo santo y tu cuerpo. Yo creo que cada uno de nosotros somos llamados también a quitarnos lo que está impidiendo que toquemos lo santo. Dios quiere que toquemos lo santo. Y Él le dijo: porque el lugar donde estás es ¿qué? Tierra.
Y entonces Dios le añadió. ¿Qué fue lo que le añadió? Dije, mira, yo soy el Dios de tu padre. Eso me hace pensar a mí que él no sabía quién era el que estaba con él. Porque Dios tiene que identificarse y tiene que decirle quién es el que te está diciendo estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque Moisés, Dios lo llamó y lo trajo a este mundo con un propósito. Pero por la actitud de Moisés, ese propósito se rompió en un momento determinado. Porque él se puso a hacer cosas que Dios no lo mandó. Dios no lo mandó a matar egipcios y él mató uno. Y eso lo llevó a esconderse, eso lo llevó. Y muchas veces en el llamado que Dios ha hecho nos escondemos porque nos hemos dado cuenta que estamos haciendo cosas que Dios no nos ha mandado. Según la Biblia, él tuvo que ir al desierto. Entonces, número 1 fue al desierto y número 2 fue a cuidar ganado. Se convirtió en un vaquero, ¿verdad? No tenía más que hacer. Y yo creo que ya él estaba como muchas personas: aquí llegué y aquí moriré, porque es que Dios me abandonó. ¿Quién abandonó a quién? ¿Cuántas veces decimos que Dios nos ha abandonado? No, hasta aquí llegué, ya me equivoqué, ya. Dios sigue su propósito. Dios sigue esperando cuando usted se quiere acercar. Entonces cuando él le habló y le dijo quién era, entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Del versículo 7 en adelante, ¿qué encontramos? Encontramos que Dios entonces le dice: yo todavía tengo un propósito con usted. Y entonces le narra una historia. ¿Cuál es la historia que él le narra? Él le dice: mire, hay un pueblo el cual yo amo mucho, el cual yo quiero mucho. Ellos están sufriendo, yo he visto su sufrimiento, yo conozco su sufrimiento, y ellos han clamado a mí y yo los he escuchado. Y qué maravilla cuando le dice: y creo que usted es la persona que va a ir a liberar a ese pueblo. Así se lo dijo: creo que usted es la persona. Yo a veces me pregunto, mis amados, cuántas veces el Señor le ha dicho cosas a usted y usted, en lugar de sorprenderse y decirle: Señor, gracias, usted dice: yo no tengo tiempo, tengo mucho que hacer. No, yo no. Pero está bien que yo sí quiero tus bendiciones, está bien que yo quiero, pero no, yo compromiso así si no quiero. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor que no queremos compromiso con Él? Yo creo que Dios no te ha llamado por casualidad. Yo creo que Dios te ha llamado porque Él tiene cosas grandes contigo y tiene grandes planes. Y muchas veces los planes que estás llevando a cabo no son los planes de Dios. Y tú estás deteniendo la bendición de Dios y estás deteniendo el propósito de Dios. Pero qué maravilloso. Porque lo que Él le está diciendo a él le dijo: es que yo soy el Dios que ha hecho unas promesas para este pueblo. Y tú vas a sacar a mi pueblo de Egipto y lo vas a llevar a una tierra maravillosa, a una tierra hermosa. Algo que yo les he prometido a mi pueblo. Y como usted que los va a llevar, usted va a estar allá con ellos. ¿Me estoy haciendo comprender? ¿Sí? Es decir, que las promesas de Dios son fieles porque Dios es fiel. Y todas las bendiciones de Dios son para mí porque Él las ha prometido. Pero no según mis condiciones, sino según lo que Dios ha dicho.
Muchas veces los seres humanos creemos que las bendiciones las puedo obtener a mi manera, a mi forma. No, por favor, no es a tu forma ni es a tu manera, es a la manera de Dios. Y saben, mis amados, que para no continuar hablándoles aquí de todo esto, lo que les quiero decir es que el propósito de Dios era que Moisés también llegara a la tierra prometida con el pueblo. Pues ¿cómo es posible que yo voy a ir guiando un pueblo y no voy a disfrutar de la tierra prometida? Lo más lógico es que Dios le estaba diciendo, esa tierra es para ustedes, esas bendiciones son para ustedes, todo eso es para ustedes. Qué maravilloso cuando nos damos cuenta que Dios habla de esa manera. ¿Saben ustedes que todas las bendiciones son para ustedes? ¿Sí? ¿Ustedes saben que las bendiciones que Dios ha prometido en la palabra son para ustedes? Pero, ojo mis hermanos, no conforme ustedes lo quieren, sino conforme Él ha dicho. Sencillito. Si yo me someto a la voluntad de Dios, si yo creo y obedezco a Dios, tendré todas las bendiciones. Pero muchas veces no recibo las bendiciones porque yo mismo me encargo con mi forma de actuar, con mi forma de hacer las cosas, de que esas bendiciones se detengan. Cuando nosotros vamos, aquellos momentos maravillosos cuando ya Moisés iba a terminar su labor, 40 años por el desierto, luchando con un pueblo. ¿Saben algo que yo veo en la palabra? Es que Dios no negocia, ni siquiera con Moisés. No es como muchos piensan que Dios, Él un día dice que no, otro día que sí, como los seres humanos. No, Dios es, punto. Lo que Dios ha dicho se cumple, punto. Lo que Dios ha dicho es como Él lo ha dicho, punto. Él no negocia. Y ya todos sabemos lo que pasó cuando el pueblo le pidió de beber. Y hemos venido hablando acerca de la falta de paciencia. Yo diría que la falta de paciencia un poco llevó posiblemente a Moisés a no disfrutar de las promesas de Dios. ¿Me estoy haciendo comprender? La falta de paciencia muchas veces nos lleva a perder lo que Dios nos ha entregado. El apresurarnos, el actuar en nuestras fuerzas, en nuestra forma, a nuestra manera. Deuteronomio capítulo 34, el versículo 1 al 7. Vamos a mirar lo que dice la palabra allí. Deuteronomio capítulo 34, versículos 1 al 7. Esto sucede después que el pueblo se levantó contra Moisés, contra Aarón y murmuraron contra Dios porque tenían sed. Y Dios le dijo que fuera y le hablara a la roca y que la roca daría agua. Pero ¿qué hizo Moisés? Moisés lo que hizo fue que tomó la vara, golpeó la roca 2 veces y salió agua. Pero eso no fue lo que Dios le dijo que hiciera. Pero es una pequeña equivocación. Dios no admite ese tipo de equivocaciones. ¿Qué me estoy haciendo comprender? Dios no admite esas pequeñas equivocaciones. Hermano, es que yo soy un ser humano y me equivoqué. ¿Por qué se equivocó? A veces nos equivocamos porque nos llenamos de situaciones en el corazón. Entonces no es tanta la equivocación, sino cosas que guardamos en el corazón que nos llevan precisamente a actuar en nuestra fuerza y en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de ser,
y desobedecemos la palabra de Dios. La vez pasada hablamos y dijimos que Aarón murió. El pueblo lo lloró, pasó. Pero ¿qué pasó con Moisés? Observen ustedes el versículo 1. El versículo 1 dice: subió Moisés desde la llanura de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está frente a Jericó, y el Señor le mostró toda la tierra, Galad hasta Dan. Versículo 2, por favor, para que todos leamos. Todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, y toda la tierra de Judá hasta el mar occidental. Tremendo territorio le mostró. Seguimos leyendo. El Negev y la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y entonces le dijo el Señor: esta es la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: yo la daré ¿a quiénes? ¿A quiénes les dijo que le daría la tierra? ¿A quiénes? A toda su descendencia. Moisés es parte de ellos. Juré que se la daría a todos. Te he permitido que verla con tus ojos, pero no pasarás a ella. Qué lamentable. Qué lamentable. Le permito que la veas, pero no pasarás. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho: te permito que veas otros cómo prosperan y cómo son bendecidos, pero tú no lo vas a lograr porque actúas en tus propias fuerzas? ¿Sí saben lo que le está diciendo a Moisés? A mí me llama la atención muchas cosas de esto, porque uno diría, bueno, pero ¿saben que Moisés, al menos, yo creo que le dijo: gracias a Dios, porque tengo que reconocer que me equivoqué. Tengo que reconocer que no obedecí tu palabra. Tengo que reconocer que la desobediencia trae consecuencias. Tengo que reconocer, Señor, que no hice lo que tú me ordenaste que hiciera. Ustedes me permiten detenerme al menos unos 3 segundos aquí. ¿Cuál es la tierra que Dios te ha entregado? ¿La estás disfrutando o no? Posiblemente la tierra que Dios te ha entregado es tu propia casa, tu propia familia, para que disfruten de las bendiciones del Altísimo, porque hay promesas de Dios para cada uno de ustedes, y grandes son las promesas que Dios tiene allá en su familia, en su casa. Pero ¿será que tu forma de actuar se sigue robando las bendiciones que Dios tiene aún para tu familia? ¿Será que el desobedecer no te permite sino ver de lejos cómo otros reciben lo que debe ser tuyo? ¿Cuántas veces perdemos lo que Dios nos ha entregado por nuestra actitud, por nuestra desobediencia, por no obedecerle al Señor la palabra? No es que yo quiero lograrlo a mi manera, es que yo lo quiero lograr a mi forma. Dios le dijo: háblale a la peña, y él la golpeó. Muchas veces Dios nos ha dicho solamente hacerlo y hacemos lo otro. Dios no nos mandó a hacer lo otro, Dios nos ha dicho cómo. Por eso es necesario acercarnos al altar en oración para hablar con Él y preguntarle
cómo hacer las cosas para que no nos equivoquemos y perdamos las bendiciones del Señor. Porque muchas veces las perdemos porque hacemos las cosas a nuestra manera. No, porque yo un día vi que Juliano de tal lo hizo así y mire lo que recibió. Pero lo que recibió es una bendición de Dios, ¿o qué fue lo que recibió? ¿Por qué tenemos que hacer lo mismo que otros hacen? Si Dios tiene en su palabra y Él ha dicho que lo que ha prometido es para aquellos que temen a Dios, para aquellos que le sirven al Señor y para aquellos que le obedecen a Dios su palabra. Entonces yo debo preocuparme por obedecerle al Señor. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, entonces el versículo 4, lo que le dijo el Señor fue: Moisés, te voy a permitir ver, pero no vas a poder disfrutar. ¿Cuántas cosas has visto que no has podido disfrutarlas? No porque Dios no te las haya dado, no porque no sean para ti, sino por tu forma de hacer las cosas. Entonces, ¿qué le pedimos al Señor aquí? Perdóname, Señor, ten misericordia de mí y yo me comprometo a obedecer tu palabra. Lo segundo que le fue cortado a él en esa ocasión fue su liderazgo. Ya no vas a guiar más a este pueblo. Qué lamentable que por no obedecer a Dios y por no cumplir con la palabra, hay muchos liderazgos que son cortados. ¿Cómo anda tu liderazgo en tu familia, en tu hogar, en tu casa? ¿Sigues liderando a tu manera o estás liderando a la manera de Dios? ¿Le preguntas al Señor cómo liderar tu casa o lo estás haciendo en tus propias fuerzas? ¿Qué tienen que decir los hijos de ti? El esposo, la esposa. Es como decirle: te estás robando las bendiciones que son para nosotros, porque esto que estás haciendo no es lo que Dios quiere. Pero como piensas que puedes hacerlo y muchas veces dices: bueno, si el Señor lo permite es porque es la voluntad. No, Dios lo permite porque Él nos respeta y Él respeta tus decisiones. Usted piensa que porque alguien vaya y se quite la vida, es la voluntad de Dios que se quite la vida. No, decisión de la persona. Si alguien toma la decisión de hacer las cosas de manera inadecuada, ¿es la voluntad de Dios esa? No, es la voluntad de la persona. Y a veces los seres humanos, y a veces aún desafortunadamente el pueblo de Dios, si el Señor lo permitió es porque es la voluntad. No, Él lo permite porque las personas lo buscan así. Y como Él es un caballero y Él respeta. No podemos confundir la voluntad de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios es ¿qué? Es agradable y es perfecta. Y la voluntad de Dios es que tú disfrutes de las bendiciones de Dios. La voluntad de Dios es que disfrutes de las promesas de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Pero muchas veces no disfrutamos de ella por hacer las cosas a nuestra manera. Número 3. Según el versículo, lo que él hizo fue recordarle a Moisés todas las promesas que le había hecho a Abraham, a Isaac, a toda la descendencia. Él se lo recordó ahí. Y a esa tierra que usted ve. Y yo a veces pienso que Dios se lo dijo, pues la Biblia no lo dice, pero yo pienso que Dios se lo dijo para que Moisés no vaya a pensar: no, ¿cuál? Esa tierra prometida no existe. Me trajo en engaño hasta aquí. Dios es muy sabio. Él le dijo: venga, se la muestro, que lo que yo le prometí es verdad. Y vea lo que usted perdió por no obedecer mi palabra. Posiblemente pueden haber algunos del pueblo de Dios que estén diciendo: ¿qué va? Esas bendiciones no son para mí, esas promesas de Dios no son para mí, eso que Dios ha dicho no es para mí.
y se quedan tranquilos haciendo las cosas que va a ser para otros. Yo quiero decirle en este día que las promesas de Dios son para usted y para mí. Es para nosotros lo que Dios tiene. Y cosas grandes son las que Dios tiene para nosotros. Bendito es su nombre. Pero es usted el que cree. Y si usted cree, se acerca y las busca. Y entonces Dios lo llevó y le dijo, mire, le muestro. Y le mostró la tierra. Lo llevó a una montaña. Y le dijo, mire lo que mire. Pero no se puede entrar. Porque allá las promesas que yo he dado son para aquellos que obedecen. Yo creo que vale la pena obedecerle al Señor. Amén. ¿Qué piensan ustedes? ¿Vale la pena obedecerle al Señor? Claro que sí, vale la pena hacer las preguntas a Él. Y yo quiero concluir por hoy con el versículo 7. El versículo 7 me llama la atención porque algunos podrán pensar y decir, no, lo que pasa es que Moisés ya estaba viejo y él no iba a disfrutar de esas cosas. Y yo creo que lo que Dios hizo fue que no pasara más para que, ¿ustedes se imaginan uno llegar y estar en un desierto durante 40 años con un pueblo llevando la dura y que luego el Señor le diga, no, usted ya está muy viejo, usted no va a entrar allá? Mire la aclaración que da la palabra del escritor sagrado. Mire lo que dice. Aunque Moisés tenía, ¿cuántos años? ¿Cuántos años tenía? 120 años cuando murió, porque él murió allí en aquella montaña. El Señor le mostró la tierra y le dijo, aquí, hasta aquí llegaste. Pero al menos lo pudo contemplar. Dije que cuando él murió tenía 120 años. ¿Cuántos años tenía? Tenía 120 años. No se había apagado sus ojos, ni había perdido su vigor. O sea que no fue por viejo, no fue por cansado, no fue para darle descanso. Y muchos dicen, no, es que el Señor me quiere dar descanso ya, yo no voy a servirle más al Señor porque es que yo ya estoy muy viejo y estoy... No, pueden haber otros motivos, ojo. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que no fue por cansado, fue porque no obedeció la palabra. Entonces no saquemos excusas, mis amados. Que si Dios te da un día de vida, te dará fuerzas para servirle, para honrarlo y glorificarlo, y hasta que Él quiera, y usted pueda decir, yo estaré hasta el día que tú quieras, Señor. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que no había perdido, ¿qué? No ha perdido el vigor, seguía fortachón, dice la palabra, ¿no? Fuerte, fuerte. Todavía podía seguir, solo que Dios no le permitió continuar. Mis amados, Dios te ha llamado, Dios tiene un propósito contigo. ¿Sabe cuál es ese propósito? ¿Estás en la vía de Dios? ¿Estás en la vía correcta? ¿Estás obedeciendo la palabra? Pues quiero decirte que hay muchas, miles de promesas que Dios tiene para usted. ¿Las quiere? Solo la toman aquellos que obedecen la palabra de Dios y que caminan conforme a la voluntad de Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que la gloria y la honra son siempre para nuestro Dios. Un abrazo en el nombre del Señor. Y si el Señor habló a tu vida, a tu corazón, dile gracias, 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 Señor, porque me aman muchísimo. Que Dios les bendiga ricamente. La Iglesia Cristiana Cuadrangular de Envigado presenta Programación semanal 2022. Escuela Dominical, todos los domingos a las 8 de la mañana y 10:30 de la mañana. Tiempo de oración, todos los lunes a las 7 de la noche. Devocionales, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Culto de administración, miércoles a las 7 p.m.
y nuestra reunión para jóvenes todos los sábados a las 6 de la tarde. Esta es la programación semanal que nuestra iglesia trae para todos ustedes. Les invitamos a continuar en obediencia con los diezmos, ofrendas y donaciones para la obra del Señor. Lo puedes hacer a través de la cuenta de Ahorros Bancolombia, número 100-927-62047, o también de manera presencial durante nuestros servicios. Su comprobante podrá ser enviado a nuestro WhatsApp 322-785-9907, junto con sus datos personales. El obedecer trae grandes bendiciones para nuestras vidas.